Existen mitos sobre el pronto, el crédito y la aprobación del préstamo que están frenando decisiones o generando errores. Si tienes que dar un 20% es mucho dinero que necesitas, o sea que tienes que estar ahorrando varios años, pero no, hoy día hay muchas alternativas de financiamiento, hay financiamientos que te pueden prestar hasta un 100%. Todo en la vida es riesgo, lo más importante es mitigar ese riesgo y controlarlo al máximo para poder actuar en función de lo que se tiene. Comprar una propiedad es una de las decisiones financieras más importantes que puedes tomar, pero también es una de las más afectadas por la desinformación. Existen mitos sobre el pronto, el crédito y la aprobación del préstamo que están frenando decisiones o generando errores. Bienvenidos a otro episodio de Café con Encanto, Propiedades con Propósito. Soy Mariela Rojo y junto a mí me acompaña Pedro González. Hoy vamos a aclarar los 5 mitos más frecuentes del financiamiento hipotecario y lo que realmente debes saber antes de dar el próximo paso. Y para ayudarnos a traer claridad en este tema, contamos con la experiencia de Luis Alsina de Fenby Mortgage. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, Mariela, gracias. Gracias nuevamente, ¿verdad? Por invitarme, Pedro. Saludos. Un placer saludarte, Luis. ¿Cómo no? Sí. Y recibirte nuevamente. Sí, siempre es un placer tenerte. Pues yo quería que habláramos hoy de estos 5 mitos, creo que son los más que escuchamos, ¿verdad? Sí. De nuestros clientes compradores. Y yo creo que vamos a empezar con el primero. El primer mito, siempre me dicen los compradores, Mariela, es que yo necesito tener un 20% para dar al pronto, al momento de comprar una propiedad. ¿Ese mito es correcto? No es correcto. Mucha gente se asusta porque imagínate, si tienes que dar un 20% es mucho dinero que necesitas. O sea que tienes que estar ahorrando varios años para poder dar ese 20%, pero no. Hoy día hay muchas alternativas de financiamiento. Hay financiamientos que te pueden prestar hasta un 100%, o sea que no tienes que dar pronto. Inclusive hay financiamientos que te dan el 100% y se pueden financiar también los gastos de cierre en el mismo préstamo. ¿Okay? Están los préstamos rural que te prestan un 100%, los préstamos de veteranos, si tú cualificas por veterano también se te puede dar un 100%, el préstamo FHA te presta un 96.5%, o sea que ahí te exigen un poco más de pronto, pero es un pronto mínimo de un 3.5%. Y también hay préstamos convencionales que podemos llegar hasta un 95% de financiamiento. O sea que no es que tú tengas que tener un 20% ahorrado en tu banco para poder comprar una propiedad. O sea, hay muchas alternativas de financiamiento que te permiten comprar, ¿verdad?, con un pronto mínimo. Lo importante de esto es que a veces nosotros lo repetimos y se habla y se dice, no, con 25, pero yo creo que la mejor forma de entender para las personas que nos están escuchando y viendo, un préstamo de $100,000, $100,000, al 20% de un préstamo convencional, estamos hablando de $20,000 de pronto, más los gastos de cierre. Sí. Si esa propiedad cualifica para FHA, entonces esa aportación de pronto de $20,000 se reduce a $3,500. $3,500, correcto. Que es un ahorro sustancial. Sí. Y volviendo atrás al préstamo convencional, el de 20% no es la única alternativa. Hay alternativas de 15% y de 10% y en algunos casos hasta de 5% con seguro hipotecario. Pero el más frecuente que uno ve es el de 20% sin seguro. Exacto. Sí, donde el banco te va a prestar el 80% y tú como cliente tienes que dar un 20% de pronto. Y en el caso de los veteranos y de las propiedades que están que se pueden financiar por vivienda rural, no tienes que dar, es cero pronto. Cero pronto. Y a veces, lo hemos dicho aquí también anteriormente, en San Juan hay áreas que cualifican para préstamos de rural housing. En San Juan, específicamente en San Juan, no hay área rural. Ellos consideran que San Juan es todo urbanizado, aunque San Juan hay áreas rurales, ¿verdad? Sí, que podemos ver, Moselo, todas esas áreas. Que podemos ver, el área de Cupey, Caimito, o sea, eso es... o sea, técnicamente tú vas
ves por ahí, es una zona rural, pero Rural Development, ¿verdad? Que es la agencia federal, considera que San Juan es todo urbano. Okay. Pero si vamos por esa línea, podemos... Guaynabo. En Guaynabo sí podemos Santa encontrar... Rosa, podemos encontrar zonas que están aprobadas bajo Rural Development como área rural y se puede otorgar financiamiento al 100%. Igualmente en Carolina... en el área de Bayamón, o sea que son áreas en áreas metropolitanas, ¿verdad? Que cualifican bajo este programa. Y el veterano que por el servicio, por el sacrificio del servicio militar, pues se le da el beneficio de cero pronto. El veterano es el mejor que sale en este tipo de financiamiento, porque el programa de veterano te financia el 100% y no te cobra un seguro hipotecario como los otros financiamientos, como es el Rural Development y como es el FHA. O sea que el producto de veterano es el más atractivo y más beneficioso, pero obviamente tiene que ser para una persona que es veterana. Tiene que aportar el funding fee, que es una aportación que se hace para el beneficio de todos los veteranos, que cada uno aporta para el beneficio de todos. Es un seguro que se llama como funding fee, pero no todos los veteranos tienen que pagar ese funding fee. Hay veteranos que, ¿verdad? Si tú estás pensionado, ¿verdad? Recibes una pensión de veterano, estás exento de pagar ese funding fee. Así que tienes también ese beneficio. Correcto. O sea que en resumen, cada caso es diferente. Hay distintas alternativas de financiamiento y por lo que estamos hablando aquí, le estamos informando a los que nos están escuchando y viendo, no necesitas tener un 20% de pronto, así que con menos aportación podrías comprar una propiedad. Correcto, María. Así que ese mito queda aclarado. El segundo mito que nosotros tenemos, Luis, y esto los compradores sí, eso es constantemente que me preguntan, me dicen, Mariela, si yo consulto o yo solicito que me hagan un informe de crédito varias veces, me baja mi score. Sí, esa pregunta a nosotros también nos las hacen cuando nos llaman por primera vez. Y yo sé que hay muchos clientes que tienen temor en llamar al banco para hacer una precualificación por eso mismo, porque tienen temor de que el banco le haga una indagación al crédito y que entonces su score le baje sin tener una propiedad que comprar, obviamente, ¿verdad? Y entonces empezando el proceso. Exactamente, pero fíjate, Mariela, no necesariamente hacer una indagación en el crédito te va a bajar tu puntuación. Cuando el banco indaga tu crédito, si tú estás listo, ¿verdad? Y tú quieres comprar una propiedad, el que nosotros hacemos una indagación es para saber si el cliente cualifica o no, ¿verdad? Y no perder tiempo. Y eso realmente no va a impactar tu credit score si es una sola indagación, a menos que tú vayas a donde mí y nosotros, ¿verdad? Hacemos la verificación de crédito para el préstamo hipotecario y el día de mañana vayas a solicitar una tarjeta de crédito, vayas a solicitar un préstamo personal, vayas a un dealer a comprar un auto, o sea, que tengas varias indagaciones en diferentes instituciones bancarias, ¿verdad? Diferentes tipos de préstamos, eso sí puede impactar grandemente tu credit score. O que tengas problemas, ¿verdad? Pagando tus deudas, eso sería lo peor, ¿verdad? Pero una indagación de crédito, pues no es algo que te vaya a afectar. Obviamente, y es algo necesario para poder evaluar un caso y poderle dar una contestación al cliente si su préstamo puede ser aprobado o no. Si la empírica tiene una característica que es un cálculo que se hace para asignar un número a la persona a base de la capacidad y de las características del crédito, de cómo ha manejado el crédito esa persona. Como tú dices, o sea, hay atrasos en pagos de banco, de préstamos personales, de préstamos de auto, de tarjetas de crédito, inclusive hasta de deudas hospitalarias que también reportan al crédito. Y
y atrasos en la hipoteca, todo ese tipo de cosas afecta, pero también la indagación, dependiendo, hay dos tipos de indagación, que es una más precisa o más profunda, si pudiéramos decirlo de esa manera, más específica, que una bastante genérica que no afecta. Lo que sí nosotros siempre les recomendamos es que cuando usted esté en este proceso sea muy cuidadoso con su crédito, porque cualquier cambio que sea extraordinario puede afectarle. Sí, aquí yo creo que lo más importante, si el cliente está en un proceso de, ¿verdad?, de búsqueda de propiedad para comprar una propiedad, es que siempre mantenga, o sea, por lo menos durante el último año no puede tener atrasos en su crédito. Eso sí impacta grandemente tu credit score, más que otra cosa. Y velar mucho lo que son las líneas de crédito que tú tienes. O sea, si tú aumentas tu línea de crédito al tope, eso automáticamente, aunque tú pagues excelente, no tengas atraso en tu crédito, eso va a impactar grandemente tu puntuación de crédito. Al tal nivel que puede ser que te baje tu puntuación de crédito, que no cualifiques para un financiamiento teniendo tu crédito con pagos excelentes. Claro, que debes de ir preparándote. Si sabes que vas a comprar una propiedad dentro de los próximos 6 meses, un año, empezar a prepararte financieramente para poder, ¿verdad?, tener el mejor financiamiento posible. La clave es que los clientes manejen bien su crédito y no le tengan miedo a que el banco tenga que hacer una indagación, porque es que eso es parte del proceso. O sea, sin eso no podemos ir al próximo paso. Exactamente. Y la otra sorpresa, las sorpresas desagradables que tienen que ver con el crédito son los préstamos estudiantiles. Sí. Que a veces con el tiempo que ha transcurrido desde que lo dejaron de pagar o lo pagaron tardíamente porque fue cuando estaban en universidad, pues eso... Sí, surgen muchos problemas en el financiamiento con los préstamos estudiantiles. Las personas piensan, ¿verdad?, porque el préstamo estudiantil está congelado, está diferido, no tienen que pagarlo, pero es una deuda que tienes ahí. Que se le va a considerar. Que el banco tiene que considerar. Igual que también esto del crédito, es bien importante la madurez del financiamiento. Si son tarjetas de crédito, pues dependiendo de préstamos personales, la cantidad de pagos que queden, si quedan los últimos 12, pues ya dentro del último año no se consideran, porque se van a liquidar pronto. O sea que es bien importante que tengan mucha precaución y le den mucha atención a ese detalle, porque ese detalle a veces es determinante si se aprueba o no se aprueba el financiamiento. Sí, mira, Pedro, nosotros en el caso ¿verdad?, en el caso mío, yo trabajo esos clientes, en la mayoría, trabajamos con un soft credit al cliente, donde no le impacta como una indagación, o sea, no le va a impactar su credit score, y eso pues nos puede ayudar a orientar a ese cliente, ¿verdad?, al momento que consiga la propiedad, si hay que hacer algún movimiento en su crédito, cómo manejarlo en los próximos meses, pues ahí entonces yo lo puedo orientar mejor. Una pregunta, si yo les llevo a ustedes, por ejemplo, sabemos que los 3 fuentes de crédito de Estados Unidos le emiten anualmente un informe de crédito gratuito a cada persona. Sí. Si yo le llevo ese reporte, uno de esos reportes a ustedes, ¿eso se puede tomar en consideración para una preaprobación, una precualificación? No se puede utilizar, porque ese informe de crédito, eso fue en ese momento, ¿verdad? Y obviamente eso puede cambiar hasta el momento que vaya a hacer el financiamiento. O sea, la información que te está dando ahí es hasta ese momento, pero posteriormente eso puede cambiar. Inclusive el credit score puede cambiar también. Claro. O sea, de un mes a otro puede cambiar. O sea, que no nos podemos dejar llevar por un crédito, ¿verdad?, que el cliente nos trae, de estas aplicaciones que hay, que tú puedes bajar tu crédito y es gratis y te da como un resumen. Realmente no es tan preciso que nosotros como banco podamos considerar eso al momento de precualificar o emitir una preaprobación. Lo importante es saber que no le va a afectar, ¿verdad?, su puntuación si hacemos entonces esa verificación. Exacto. Eso es lo importante. En el mito 3, precualificación y preaprobación.
¿Es lo mismo? Son dos cosas totalmente diferentes. Lo hemos hablado anteriormente. Siempre yo aconsejo, ¿verdad?, que el cliente se haga una preaprobación porque ya es algo más específico. Ya el banco va a entrar en los detalles del financiamiento y en los detalles de la evidencia que ese cliente tiene, ¿verdad? De evidencia de sus ingresos, evidencia de los activos que tiene. Ya va más a fondo esa cualificación que se hace y por eso le llamamos preaprobación. Una precualificación, pues en un banco te pueden decir, ok, dígame cuáles son sus ingresos, cuáles son sus deudas y usted cualifica hasta tanto. Pero el banco no está corroborando nada. El banco o sea, que yo puedo decir el número que yo quiera, por decirlo así. A lo mejor tengo muchas deudas y digo que no tengo deuda. Y se basan con la información que yo le estoy dando. Exacto. En una precualificación. Esto tú puedes comprarlo, Mariela, como si tú fueses a comer a un restaurante y tú pasas por el servicarro, en vez de bajarte y disfrutarte, ¿verdad?, la mesa y que te sirvan a la mesa y tú pasas por el servicarro, pues lo puedes comprar como eso. Una precualificación es como tú pasas por el servicarro. Ahí rapidito pasaste, te dieron la comida o llegaste a tu casa y puede ser que lo que tú pediste no es lo que te sirvieron. Que mucho pasa. ¿Ves? Exacto. Sí. ¿Ves? Sí. Que tú entonces entrar al restaurante, sentarte a la mesa, ver el menú, que te sirvan a la mesa, tú ves el plato de comida, esto fue lo que yo quería. Así mismo es. Y para nosotros los corredores de bienes raíces, que un comprador tenga una carta de preaprobación es mucho mejor. Claro, vale más que otro cliente que no... Y al momento de el comprador presentar una oferta, pues también está en una mejor posición alguien que tiene una carta de preaprobación a una de precualificación. Sí, en el caso de nosotros, ¿verdad?, o en el caso mío personal, yo cuando emito una carta de preaprobación es porque ya yo he visto ya la documentación de los clientes, ¿verdad? Evidencia de sus ingresos, evidencia de sus ahorros, le hemos verificado su crédito, inclusive en muchos casos solicitamos una aprobación por el sistema, ¿verdad?, de aprobaciones de los bancos hipotecarios, donde el mismo sistema reconoce su crédito, ingresos y gastos y emite la aprobación, ¿ves? Que ya eso, o sea, el cliente no debe tener ningún problema a que tenga su préstamo aprobado finalmente, siempre y cuando evaluar entonces posteriormente la propiedad que va a comprar. Correcto. El mito número 4, si ya me aprobaron, el préstamo es seguro. O sea, que si ya estoy aprobada, es seguro que voy a para el cierre y que voy a obtener esa propiedad. Bueno, puede ser que el cliente esté preaprobado, ¿verdad? Y después surja algún problema con la propiedad, ¿verdad? Que tampoco podemos cantar victoria porque también hay que evaluar la propiedad y lo legal en un caso, ¿verdad? Lo que es el estudio de título, los documentos legales de la propiedad y demás. O sea, que siempre se recomienda al cliente que porque usted tenga una aprobación... o sea, no te vuelvas loco, espera entonces ya cuando no cante victoria, como digo yo. Cuando el caso ya esté citado para cierre, entonces ya ahí pues sí, ahí podemos, de verdad, tener el momento de que todo está ya cuadrado y que su cierre se va a dar. No, y me imagino los casos también, ¿verdad, Pedro? Que la persona dice sí, el préstamo está aprobado y algo sucede o se ponen a hacer compras que no debieron hacer, algo tienen que volver a verificar el crédito y ahí ya no está aprobado. Sí, siempre es importante que en este proceso de financiamiento se sea muy cuidadoso. Si nada cambia, si todo se mantiene igual, pues es bien probable que la aprobación se sostenga. Pero como tú dices, hay a veces unas decisiones que se toman que no son adecuadas, que podrían afectar eso. Situaciones que están fuera del control de la persona, una enfermedad, un cambio en la condición laboral que no se anticipaba. También. O sea, pueden haber muchos cambios que algunos estén bajo el control. Si están bajo el control, pues hay que ser cuidadosos. Si no están bajo el control de la persona,
pues desafortunadamente hay que tomarlos en consideración. Sí, tú sabes que nada es seguro, ¿verdad? Hasta que se completa la transacción. Y sí, pueden pasar muchas cosas. Todos los casos son difíciles, ¿verdad? Y son diferentes todos los casos. O sea que usted está el comprador y está la parte vendedora, que obviamente, ¿verdad? Velamos a que todo se pueda dar sin ningún problema, pero como tú dices, a veces surgen situaciones que no están en el control ni del banco, ni de ustedes, ni del comprador, ni del vendedor. O sea que pueden suceder cosas. Así que, ¿verdad? Pero tratamos de que eso, ¿verdad? Se lleve... De que se minimice. No, hay que minimizarlo. O sea, todo en la vida es riesgo. Y el asunto, lo más importante es mitigar ese riesgo y controlarlo al máximo para poder actuar en función de lo que se tiene. Pero yo creo que en el 99.9 de las ocasiones de las veces lo que se establece, si no hay un cambio así en el comportamiento de la persona, tiene validez hasta el final del cierre. Por lo menos esa ha sido nuestra experiencia. Sí, claro. El mito número 5. Muchos compradores comentan, es mejor esperar a comprar una propiedad hasta que los intereses bajen. Vamos a esperar a que los intereses bajen y compramos una propiedad. Tú sabes que Marila, si el cliente está listo para comprar y es un momento, tienes una necesidad de comprar, no puedes esperar a que los intereses bajen, porque ¿qué puede pasar? Que los intereses bajen, las propiedades siguen aumentando de precio y a la larga pues te va a costar más. O sea, no debes esperar. Si tu deseo es comprar una propiedad, muévete y lo haces ahora. Hay alternativas de financiamiento que tú puedes comprar hoy. Mañana, si los intereses bajas, puedes refinanciar. Correcto. Pero ya tienes la propiedad que tú deseas. O sea, la que tú estabas buscando, ya la conseguiste. Oye, no lo pienses. Si tú estás listo y cualificas para comprar ahora, es el momento para comprar. Si estás listo, dispuesto y capaz, ahora Correcto. es que es el momento. Y si encontraste esa propiedad y es la propiedad de tus sueños, pues ¿por qué no? Yo pienso igual y aconsejo igual, porque a lo mejor esperas, pero entonces va a haber más demanda, y al haber más demanda, entonces no vas a poder comprarte la propiedad que en verdad querías, porque entonces ahí empiezan las personas a moverse y quizás a lo mejor va a presentar varias ofertas a ese vendedor. Y que la gente también piensa que hacer una hipoteca, si yo la hago hoy, me tengo que quedar con ese préstamo hasta que lo salde. Eso es lo que iba a decir. Lo atractivo de las hipotecas es que muchas de ellas tienen programas de refinanciamiento donde tú puedes refinanciar la deuda, bajar la tasa de interés. Inclusive hay financiamientos ¿verdad? Que son directamente ¿verdad? Donde no te requiere tasación, no te requiere verificación de ingresos, ni de créditos. O sea que hay alternativas bien económicas y bien fácil. Cuando los intereses bajen, entonces tú puedes refinanciar y no tienes que estar, ¿verdad? Con la misma hipoteca por la vida hasta que tú lo saldes. O sea que al final de los 90 aquí se rompieron récords de emisión de hipoteca, de refinanciamiento a través de los refinanciamientos Streamline, que se cerraban $3 billones mensuales, una exageración. Sí. Y las personas estaban bajando tasas de interés de 15, 16% a 5%, 6%, y eso representaba un ahorro bárbaro en el pago mensual y demás. Y eso es lo que quería comentar, que en Estados Unidos se hizo un estudio de que los préstamos de 30 años, la vida ordinaria de un préstamo de 30 años es de 7 a 9 años. Sí. Porque o se vende la propiedad o se refinancia el préstamo en promedio. Y eso lo que quiere decir es eso mismo, que usted tiene como propietario, tiene la opción, si las condiciones bajan en ese momento, pues entonces hacer eso es algo bien común que puede pasar, pero cuando tú compras una propiedad, más o menos en ese periodo de tiempo, ya entre 7 a 10 años, esa propiedad debe adquirir un valor mayor, o sea que tienes un equity ya bastante, la deuda va disminuyendo, el valor va aumentando y tienes ahí una ganancia que el cliente puede sacar, y entonces si ese interés está más bajito, puedes obtener un sobrante y tal vez hasta pagar menos de lo que estabas pagando. Correcto. O sea que eso es un refinanciamiento que se hace bastante.
Sí, yo creo que sí, son las opciones y a base de este mito, pues el momento es cuando usted entienda que está, como dice Mariela, listo, dispuesto y capaz de hacer la transacción. Así que Mariela. Y estar preparado para una vez vea esa propiedad, comprarla. Así que gracias, Luis, no por espere, estar. no espere. No se puede esperar. Luis, ¿dónde te pueden contactar para más información? Pues sí, Mariela. Bueno, me pueden llamar al 787-647-6795. Ahí, ¿verdad? Estamos entonces aquí a la orden, ¿verdad? Para orientar a esos clientes que están en la búsqueda de propiedad y necesitan orientación sobre las alternativas de financiamiento. Me pueden llamar al 787-647-6795. Claro que sí, a nosotros en Encanto se pueden comunicar en el 787-802-8017. Gracias, Luis, nuevamente por tenerte gracias a aquí. Ustedes por la invitación. Siempre es un placer. Ya tendremos otros temas. Seguro. Gracias, Pedro. Recuerde que cada conversación aquí está pensada para inspirarle y ayudarle a tomar decisiones más seguras e informadas. Si está atravesando alguna situación o necesita orientación, escríbanos. Estamos aquí para ayudarle. Síganos en Spotify, YouTube y redes sociales para que sigamos creciendo juntos. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.